Bienvenidos a Miradas. En esta ocasión conversamos con Rommel Rodríguez. Él es economista, graduado de la UCA, con más de 10 años trabajando en temas que tienen que ver con la macroeconomía y política fiscal de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Bienvenido, Rommel. Gracias por la invitación. Estamos acá para platicar un poco sobre los temas fiscales del país. Perfecto, Rommel. Hablemos un poco para poner en contexto el tema del que vamos a conversar en esta ocasión. Hablemos un poco del estado de las finanzas públicas de El Salvador, ¿verdad? Y cuál ha sido su tendencia en los últimos 15 años para poder tener un panorama bajo cuál escenario le toca asumir al nuevo gobierno que fue electo en las recientes elecciones presidenciales. Sí, bueno, cuando hablamos de finanzas públicas, existen muchas variables importantes, ¿verdad? Los ingresos tributarios, ¿verdad?, que representan el 85% de los ingresos totales del país, así que son muy importantes, aunque no gusten a la población, ¿verdad? Sí. Los ingresos por impuestos, también la evolución del gasto público, ¿verdad?, cómo se ha venido comportando, y unas variables resultado que no son nada más ni nada menos que la diferencia entre los ingresos y los gastos, que es la evolución del déficit fiscal, ¿verdad?, y la deuda pública, ¿verdad? En ese sentido, pues hay que decir de que en los últimos 15 años, estas últimas dos variables, el déficit y la deuda pública, han tenido comportamientos diferentes, ¿verdad? Las condiciones fiscales, digamos, dependen mucho de tres aspectos. A nivel internacional, el crecimiento, digamos, de la economía mundial, ¿verdad?, que eso ala, ¿verdad?, a nuestra economía, ¿verdad? La tasa de interés internacional, que prácticamente se define por la política de la Reserva de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si se incrementa la tasa de la Fed, ¿verdad?, entonces nosotros vamos a tener que pagar un mayor servicio de la deuda, y la tendencia es esa, porque cada cuatrimestre se está incrementando 0.25, ¿verdad? Y otro elemento muy importante es lo interno, o sea, el crecimiento interno mismo, ¿verdad?, cómo está la economía, porque uno puede acumular mucha deuda, pero si la economía está muy dinámica, entonces eso como proporción del Producto Interno Bruto nos afecta mucho, ¿verdad? El Salvador es el que menos crece a nivel centroamericano, pero además con esa acumulada deuda que tenemos como país. Y voy al siguiente punto, y es que el presupuesto 2019, ¿verdad?, que se aprobó en diciembre, tiene un déficit que sobrepasa los 1.612 millones de dólares. Es decir, tenemos un gran hueco, sí, en que este tenemos caso, que financiar a través de bonos, préstamos. Cuando hablamos de los 1.600 millones, estamos hablando ya en todos los requerimientos financieros que tenemos para atender la deuda pública. Y esto supone dos cosas. Uno es el pago del servicio tradicional de la deuda, ¿verdad?, que es lo que corresponde a los pagos de intereses. De los préstamos a mediano y largo plazo. Así es, y un elemento muy importante acá para la población es saber de primera mano de que el pago de los intereses en la deuda pública incorporados en el presupuesto ya compiten literalmente con el gasto en educación y salud. De hecho, realmente con quien se tiene que equiparar es con el gasto en educación, cuando hemos tenido un presupuesto en educación que es el más grande en el área social, que anda alrededor de los 850 millones de dólares. Y el gasto en salud, que es el segundo gasto en materia social más grande, que gravita en torno a los 650 millones de dólares, ya ha sido superado en algunos años por el pago de los intereses de la deuda, ¿no? Y eso sin agregar el elemento pensiones, que es un elemento que está ahí pues muy calladito, pero también que a nivel de números es bastante representativo y hasta alarmante. Lo que hubo realmente es un acuerdo financiero, ¿verdad?, a través del cual se reestructuró el pago de la deuda de pensiones a más largo plazo. Entonces, aquellos títulos valores que son los certificados de inversión previsional, ¿verdad?, que vencían en un periodo de 25 años, bueno, entonces se extendió su plazo de vencimiento, ¿verdad? Y por lo pronto, en lo que va del año 2017 al año 2022, lo que hay es un periodo de gracia en el cual solamente se está pagando intereses, ¿verdad? A partir del año 2023 sí se va a tener que pagar todo completamente, intereses a capital. Entonces, este va a ser un aspecto adicional, ¿verdad? Ya cerrando la gestión del presidente electo, que le va a imprimir presión a las finanzas públicas del país. ¿Es factible en términos reales
poder concretar estos megaproyectos de los que nos habló en su momento el presidente electo. Hablamos de un tren, de un aeropuerto, de poner a funcionar Puerto Cutuco, de dinamizar toda la industria, digamos, que tiene que ver, o mejor dicho, el tema de carreteras o vías de acceso que requieren inversiones millonarias. Dadas el panorama, dadas las condiciones tanto internas como externas, ¿podrá lograrse concretar? Depende del mecanismo que se utilice, porque si es inversión estrictamente pública, yo veo que se pueden implementar, pero con muchas dificultades. Es decir, de que en cada presupuesto, ¿verdad?, que va desde el año 2020, porque este ya está aprobado, ¿verdad? Y no está el presidente electo, sino que lo aprobó el gobierno anterior, ¿verdad?, con los diputados, ¿no?, ¿verdad? De 2020 hasta el presupuesto de 2024, que se va a discutir en el 2023, tendría que asignarles una proporción en el gasto de capital, ¿verdad?, en el rubro de inversión bruta, para hacer una realidad estos proyectos, ¿verdad? Ahora bien, en esta situación como en la que estamos, ¿verdad?, veo difícil, digamos, el espacio que encontrará el gobierno, ¿verdad?, para hacer ese tipo de inversiones. Ahora bien, hay otros mecanismos, ¿verdad?, ¿Cómo cuáles, Rommel? como los asocios público-privados, pero que también son complicados de echarlos a andar en la práctica y que ya se están viendo problemas, como usted bien dice, en la práctica, en la realidad. ¿Por qué? Porque el asocio público-privado es un acuerdo muy formal, ¿verdad?, muy calendarizado, muy institucionalizado, digamos, con una visión muy de corte empresarial, en el cual coinvierten tanto el sector público como el sector privado. Y esto está sujeto a fechas específicas en las cuales comienzan los proyectos, fechas específicas en las cuales tiene que estar disponible el dinero, y pues si existe una obra de infraestructura, todo está calendarizado. Y en este caso, pues el sector privado es el que tiene los recursos y el sector público aporta otra parte de los recursos. Y si el sector público tiene dificultades para colocar el dinero al mismo tiempo, ¿verdad?, entonces existen penalidades, ¿verdad?, que se le aplican al gobierno. A estas alturas, Rommel, podríamos hablar que una de las vías que le quedan al Ejecutivo que asume en junio es la reforma fiscal, o qué otras posibilidades de opciones tiene de cara a resolver ambos aspectos y que sea un gobierno que de verdad marque pauta, marque diferencia con el resto de gobiernos anteriores. El pacto fiscal es hablar en serio, ¿verdad?, con todas las partes de a qué nivel de carga tributaria queremos llevar a este país, ¿verdad?, para financiar qué cosas en materia de educación, salud, inversión pública, y mentalizarnos, digamos, cómo nos queremos ver fiscalmente en un periodo de 10, 15, 20 años. Esto es algo más complicado, porque supone literalmente, lo voy a decir así. El pago de más tributo. Sí, supone literalmente que la sociedad se da cita para definir la estructura de cargas y beneficios que va a tener la sociedad. Es decir, tú vas a pagar tanto, tú vas a poner tanto, ¿verdad? Tú vas a recibir tanto, ¿verdad? Porque también hay gasto social, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner tanto, pero ¿cuánto voy a tener yo a cambio? Entonces, esto es realmente una negociación política, ¿verdad? Pero este ha sido el talón de Aquiles de la economía de El Salvador, y que ninguno de los gobiernos que vinieron después de la firma de los acuerdos de paz ha querido entrarle, no ha querido tocarle, se lo han ido pasando, sí, elección tras elección, pero con la seriedad que esto amerita, porque este gobierno de turno se ha caracterizado por meternos impuestos a diestra y siniestra. Pero ¿quién los termina pagando? Los de siempre. Así es. Sí, estamos hablando del pago de tributos, digamos que pague más el que más gana, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí se ha querido entrar, y creo que la muestra de ellos, otra cosa es que las consecuencias han sido pésimas verdaderamente, pero por ejemplo cuando asumió, ¿verdad?, el presidente electo en ese momento, Mauricio Funes, ¿verdad?, a un año de su gestión, en el año 2010, ¿verdad?, junio 2010, comenzó el Consejo Económico Social, que estaba constituido por 5 mesas. Una de esas mesas, ¿verdad?, era la mesa de política fiscal, ¿verdad?, y en esa mesa se daban cita los más altos funcionarios en materia económica, ¿verdad?, representantes del sector social, los más altos representantes del sector privado y los tanques de pensamiento especializados en finanzas públicas, ¿verdad? Pero esa mesa nunca arrojó resultados positivos. ¿Qué sucedió? Efectivamente, no hubo
resultados positivos. Eso se No agotó, pasó de esa la buena negociación. intención. Entre octubre y noviembre de ese año terminaron prácticamente las discusiones con un tono muy enardecido por parte, digamos, de los miembros, ¿verdad? Unos querían una cosa, otros querían otra, ¿verdad? Y entonces después de eso, lo que le tocó al gobierno de turno, digamos, es empezar a impulsar reformas tributarias a su manera, ¿verdad? Que esta negociación, ¿verdad? Este acuerdo debe de ser realmente concentrado en buscar atender las necesidades más importantes y más apremiantes de la población de más escasos recursos. Como punto de partida, ¿verdad?, es poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Y cómo se ponen todas las cartas sobre la mesa? Con la transparencia fiscal. Existe tanto transparencia fiscal por el lado de los ingresos como transparencia fiscal por el lado del gasto, ¿no? Transparencia fiscal por el lado de los ingresos es que debemos conocer, guste o no, y creo que ahí nos vamos a llevar unos chascos y a algunas personas no les gustará, ¿verdad?, que hay personas naturales y jurídicas que en términos relativos pagan menos impuestos que personas muy humildes, pobres, ¿verdad? Porque su tasa efectiva de tributación andará alrededor del 7.5 o 8.5%, ¿verdad? Mientras que las personas, clase media o incluso personas de más bajos recursos, ¿verdad?, pagan una tasa mayor del 10-11%, digamos, de sus ingresos. Y eso sin tomar en cuenta a los grandes evasores y elusores. Efectivamente, y también hay personas, ¿verdad?, naturales y jurídicas que reciben incentivos tributarios a la inversión, que no es nada más y nada menos que el Estado, a través de leyes, permite que esas personas naturales y jurídicas no paguen impuestos con la esperanza de que eso va a promover más crecimiento y generación de empleo. Es una maquinera. Efectivamente, pero pasa el tiempo, ¿verdad? Y es necesario evaluar efectivamente si esas entidades que reciben incentivos realmente están generando resultados. Si no, ¿verdad?, lamentablemente habrá que quitarlos, pero entonces ahí viene el tema, ¿no?, que toca la sensibilidad de cada quien, ¿no? Digamos, probablemente una empresa que recibe estos incentivos y que está operando a un nivel de eficiencia bajo y que basa su competitividad en eso, ¿verdad?, en el mercado internacional, porque ya no puede competir contra la eficiencia, digamos, de los demás que sí compiten con precios, ¿verdad? Entonces, y que ella se mantiene con una competitividad espuria basada en incentivos tributarios a la inversión, va a decir, o sea, ese va a ser la muerte, digamos, para... Entonces, ahí o con lo que suelen amenazar los empresarios, me voy para otro país donde pago menos impuestos y más también, y mano de obra más barata. Sí, ¿verdad? también hay guerras y movimientos, digamos, de capital entre países, ¿verdad? De hecho, hay guerras también entre países en materia de incentivos tributarios, y eso ha sucedido en Centroamérica, ¿no? Pero también por el lado del gasto, ¿verdad? O sea, como usted bien ha dicho, hemos tenido incrementos importantes del gasto en los últimos 10 años, pero ese tipo de gasto, más allá de dar cosas, ¿verdad?, que no es malo en sí mismo, hay que ver si ese dar cosas se ha traducido en logros sustanciales y sostenibles para la población, ¿verdad? Muy probablemente en el pacto fiscal tiene que salir el tema de las pensiones, ¿no?, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de pensión? ¿Qué establecemos por una pensión suficiente y digna? ¿Hasta cuándo, digamos, una persona debe de trabajar? Aunque ya hay un acuerdo, pero como esto se puede revisar nuevamente, ¿verdad? Entonces, esos son como los temas que generan como discusión, ¿verdad? O sea, el panorama realmente, el presidente electo no lo tiene nada fácil. No. Y sobre todo porque muchas de estas iniciativas tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Y ese es el otro elemento muy importante, porque al menos en estos 2 años que vienen, ¿verdad?, hasta los próximos comicios de alcaldes y diputados, donde va a dar una nueva Asamblea Legislativa, quienes están, digamos, con la mayor cantidad de votos son los partidos tradicionalmente que él criticó en su campaña electoral, ¿verdad? Es decir, después de la resolución de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, en el año 2017, donde dice que el presupuesto tiene que ser aprobado con todos los ingresos, con todos los gastos y con todas las necesidades de financiamiento incorporadas, el presupuesto se ha aprobado con mayoría calificada. Así es. Y para mayoría calificada se necesita el apoyo del FMLN y de Arena. Y en el caso, digamos, que supongamos, ¿verdad?, que el FMLN, como ya ha habido alianzas tradicionales, ¿verdad?, sobre todo en la época del expresidente Mauricio Funes, entre el FMLN y Gana, supongamos que hay algún acercamiento y que el FMLN pues le concede los votos, digamos, de manera positiva
al gobierno, digamos, de turno, se Siempre necesita arena, ¿no? Así es. Entonces, no va a ser fácil también este proceso de negociación, ¿verdad? Pero es claro que necesitamos recaudar más y es claro que debemos de pagar las deudas que hemos contraído, porque sin duda vamos a seguir como país adquiriendo más deuda para financiar proyectos que se tienen previsto ejecutar, pero también el mismo presupuesto general de la nación. La nueva deuda que se va a contratar, porque siempre se necesita nueva deuda, ¿verdad? Debería de existir una oportunidad del presidente electo, el gobierno electo, ¿verdad? De que haya una comisión ciudadana, ¿verdad? Que él mismo puede participar en la elección, de que exista una auditoría efectiva de que cómo se están utilizando los préstamos, ¿verdad? Es decir, hay muchos recursos, ¿verdad? Muchos financiamientos que vienen de los organismos internacionales y donaciones de países amigos, ¿verdad? Que también es un buen monto de dinero, solo que cada vez se ha venido escaseando más, ¿verdad? De visualizar verdaderamente por parte de la ciudadanía participando, ¿verdad? Cómo se están gestionando y se están administrando esos recursos que son préstamos. Quizás ya para ir cerrando, Rommel, quizás hemos dejado de lado una parte bien fundamental, y es que la ayuda internacional, es decir, cómo debería el nuevo gobierno aprovechar, digamos, el apoyo que pudiese venir de los gobiernos y países amigos para concretar todos estos proyectos, todas estas iniciativas que se nos vendieron durante la campaña. Buena parte de las transferencias condicionadas que se le daban a las personas, ¿verdad? El tema del vaso de leche, los útiles escolares, comunidades solidarias urbanas y rurales, ¿verdad? También tiene que existir un mecanismo de transparencia por parte del gobierno, ¿verdad? En la entrega de estos recursos, de estos fondos, ¿verdad? Gracias por habernos acompañado, gracias por tus aportes, ¿verdad? Sin duda nos darán elementos para el análisis, para la reflexión y para aterrizar realmente que de todo lo que se nos ha prometido, cuántos realmente se va a lograr ejecutar, dadas las mismas condiciones económicas externas, pero también, sobre todo, internas del país, que no estamos recaudando lo necesario. Tenemos mucha deuda, ¿verdad? Tenemos mucha demanda social que cumplir, pero que sin duda debe de haber un compromiso expreso de los sectores, ¿verdad? En acompañar, en buscar ese acuerdo de país, pero también en que los recursos, los pocos recursos que logramos gestionar, se administren de la manera más efectiva. Gracias, Rommel, y bueno, continuamos con más en Miradas.